Velázquez es un joven, porque es joven, tiene cara de babyface. Él es de Jóvenes Unidos por la Educación, del grupo de Nidia Roxana, ¿no? Bueno, Nidia Roxana es nuestra mentora y, por supuesto, bueno, actualmente tiene el papel de la Junta Nacional de Escrutinio, Sí, es la presidenta. pero empezó en este rol de Unidos por la Educación. ¿Cuántos años tienes tú, Yair? Yo tengo 22 años. ¡Wow! A los 22 años entré yo a Metcon, es decir, hace 24 años. ¡Wow! Y el escuchar a gente joven hablando de un problema tan serio que tenemos como lo es la educación, eso nos llena y nos inspira y nos devuelve esa capacidad de soñar y de procurar cosas. Ya se conoce el nombre de la nueva ministra de Educación, regresa Lucy Molinar a Meduca. Pero más allá, como te comentaba, del nombre, ¿cuál es el problema real que tenemos en el Ministerio de Educación? ¿O cuál es el problema que tiene realmente Panamá en educación? Y que de allí partir a trabajar una serie de proyectos que deben ir en paralelo, a ver si finalmente la estrella sí es la estrella. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad y definitivamente, como lo decíamos, tenemos que despersonalizar el nombre y el cargo. Básicamente la persona que se designa al Ministerio de Educación debe estar a la altura de los requerimientos de política pública. Hablamos de los más de 17 consensos que han habido en educación desde 1995 y eso hay que señalarlo. Desde 1995 los retos han sido en temas de calidad, han sido en temas de equidad, han sido en temas de formación de nuestros educadores, por supuesto la gestión administrativa del Ministerio de Educación y por supuesto cuánto invertimos en el Ministerio de Educación. El problema central, si tenemos que definirlo, es la gestión administrativa y cómo se toman las decisiones en el Meduca. Definitivamente es así. Y en un mundo ideal despersonalizaríamos este análisis, pero tenemos que personalizarlo. Y tenemos que tomar en cuenta algunos elementos que probablemente el presidente enumeró y le puso un ganchito. Por ejemplo, no trae a alguien que va a aprender cómo se maneja el Ministerio de Educación, que no es un ministerio fácil. Es decir, está apostando por la experiencia y el tipo de administración que ya desarrolló Lucy Molinar. También la experiencia tiene una ventaja, que es que si yo cometí errores, tengo la oportunidad de corregirlo. Si no completé una tarea, tengo la oportunidad de completarlo. Es decir, siento que de alguna forma el presidente, en este caso, que fue una de las designaciones que le tomó más tiempo y tal vez en las que tuvo que pensar, dedicarle mucho más tiempo para pensar, no estamos hablando de cualquier persona, sino una persona que dice, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo he hecho y esto es lo que yo puedo hacer. ¿No le parece? Bueno, definitivamente ha tomado ese periodo de la designación desde que anunció su gabinete. Habíamos escuchado algunas entrevistas de parte de él de hablar de una persona que sepa administrar el Ministerio de Educación, porque prácticamente lo que nos dicen las pruebas internacionales, y aquí nos referimos a PISA, incluso las pruebas anteriores, hablamos de la prueba ERCE, la TERCE, que ya radican en 2014 y posterior hacia 2006, en lo que es CERCE, indicaban que los grandes desafíos del ministerio tienen que ver con un tema, por supuesto, de administración y cómo administras el sistema educativo. Se indica que uno de los puntos era el tema de la descentralización en conferir esos poderes a las regiones propiamente. Hay que indicarlo que en el informe y una de las metas consensuadas del Compromiso Nacional por la Educación es un tema de descentralización educativa que debió ocurrir en esta administración. Incluso hay un plan operativo Meduca-Copeme donde se habla que una de las primeras metas tiene que ver con los sistemas de información. La información es importante para la toma de decisiones, sobre todo porque venimos de un contexto donde la información que hay en el Ministerio de Educación es poca y eso hay que indicarlo, los informes los han señalado y por eso era importante iniciar con ese proceso de descentralización que inicia en la provincia de Chiriquí. Y fíjese, todo esto viene producto de eso que usted dice, las evaluaciones. Hay evaluaciones internacionales que se hacen de las que, por ejemplo, la próxima ministra de Educación sustrajo a Panamá, la prueba PISA, por poner un ejemplo. Volvió a incluirse Panamá. ¿Qué sería lo más conveniente para el país? ¿Echa para adelante y echa para atrás, como algunas procesiones? Si usted tuviera que recomendarle a la ministra alguna conveniencia en este tema, ¿cuál sería? ¿Permanecer o que nos volvamos a sustraer de estas pruebas internacionales? Parte de las conclusiones que nosotros hemos hecho en Jóvenes Unidos por la Educación y un estudio que realizamos de las 19 propuestas presentadas ya hace un quinquenio y pudimos medir esa ruta crítica de por qué las 19 propuestas o muchas de ellas no se ejecutaron o las políticas públicas no se ejecutan en Panamá y se debe a un tema propiamente de ejecución
pero cuando partimos de la línea base, cómo se hizo el diagnóstico. Entonces, si nosotros no tenemos data realmente de cómo está el sistema educativo, ¿cómo vamos a tomar las decisiones que se requieren en educación? Y es por eso que es importante que nosotros sigamos lo que hemos venido trabajando ya anteriormente. Por supuesto, regresar a la medición. Correcto. Lo que no se mide no lo puedes trabajar. Correcto. Hablaste de un elemento puntual en las 12 tareas o en las 12 acciones, la falta de ejecución. Ese es muy típico de la persona que dice voy a hacer, pero al final no hace absolutamente nada. En el camino puede ser por falta de diagnóstico, de visión, de planificación del proyecto, pero también por algunos obstáculos que en el camino se presentan. Y es una realidad que la mayoría de los ministros de educación que hemos tenido en los últimos 30 años no han gozado del beneplácito de los gremios educativos. O sea, este es un factor importante, mi querido Yair. Y tristemente, así como cuestionamos los malos manejos políticos de algunas figuras del que hay para mí, esto también ocurre a nivel de los temas de los gremios. Entonces, cuando un ministro azoca, vienen los cierres. Cuando un ministro quiere hacer cambio, hay huelga. Entonces, ¿sabes cómo manejar este elemento tan importante en donde nuestros estudiantes por muchísimos años han perdido clases precisamente por cosas como estas? Entonces, podemos entender es que los salarios no han llegado, los pagos no han entrado, esto no se cumplió, pero ¿cómo debe ser ese manejo? Esto va a ser fundamental para Lucy Molinar. Un tema como la educación que no recibe modificaciones en su ley orgánica desde el 79. El manejo de los gremios va a ser fundamental. ¿Cómo hacerlo? Definitivamente. Para poder que se ejecute. Sí, efectivamente, y ya los gremios magisteriales lo han indicado cuando se sentaron en el 2016, 2017 con el diálogo Compromiso Nacional por la Educación. Estuvieron los 17 gremios magisteriales y lograron un consenso, una meta mayor, es que Panamá cuente con un sistema educativo de calidad que garantice que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a educación independientemente de la región donde vivan, porque lo que ha sucedido un poco, y hay que mencionarlo, el país es inequitativo y es desigual porque su sistema educativo es producto de eso. Entonces ya los gremios magisteriales, y hablamos no solamente de los gremios magisteriales, hablamos del Consejo de la Empresa Privada, hablamos del Consejo de Trabajadores Organizados. Por primera vez estuvieron los estudiantes sentados en un diálogo y dijeron, esto es lo que nosotros hemos estado sintiendo del sistema educativo, esto es lo que nosotros requerimos, y se han logrado esas 37 políticas públicas, 241 líneas de acción, un plan Meduca Copeme, que tiene un ente que le da seguimiento, que es el Consejo Permanente Multisectorial, por ley y demás, entonces, y validadas a través del Pacto del Bicentenario con sus 25.000 propuestas. Ahora, entonces, el problema, sí. y lo digo ahí, sí. el gran detalle es que no vamos a llegar al Meduca a hacer proyectos cosméticos, sino que a ejecutar lo ya consensuado y dicho por todos los educadores, por los padres de familia y la comunidad educativa, para no retroceder, porque ese es el gran detalle. Cada 5 años retrocedemos porque queremos venir a hacer lo que consideramos apropiado, sin tomar los diagnósticos y lo que ya tenemos en educación. Este tema de Copeme es como si el país hubiera decidido, de tantas recetas de cómo hacer un arroz con pollo, decidió, esta es la receta, y se decidió entre todos, pero al final ahí está la receta y no nos hemos puesto a cocinar. La gran labor o tarea de la nueva ministra de Educación será meterse a la cocina con esa receta, no a traer una nueva receta, porque ya en esa nos pusimos de acuerdo. Ahora, el punto es, lo que yo sí no puedo aceptar es que si esa cocinera ni siquiera ha entrado a la cocina, usted la agarre a palo. Deje que por lo menos prenda la estufa, deje que por lo menos ponga los ingredientes sobre la mesa. Siempre pasa en lo fin, mismo. Pero vamos creando, o ciertos sectores van creando un ambiente tan negativo, de tanta aprensión, de tanto rechazo, que dar un paso es prácticamente imposible. Y nos olvidamos de algo. La educación es responsabilidad de todos. De todos. Pero no es del que da más garrote, no es del que critica más. Le insisto, dejen que esta nueva cocinera entre, ahí le tenemos los ingredientes, ya le tenemos la receta. Hombre, si es que se trae un recetario nuevo, que sea, entonces, claro, pero usted ni siquiera ha permitido que entre a la cocina. ¿Por qué agarrar la palo? Eso es algo que yo
no logro entender y que me parece que pone cuesta arriba el tema de educación, que no debería ser así. Es el aspecto nacional donde deberíamos encontrar todos los consensos posibles. Más que por qué no hacer, ponernos de acuerdo en llegar a los puntos en qué sí podemos hacer. Ese nivel de entendimiento me gustaría ver en educación, porque llevamos décadas en esto y perdiendo el tiempo. Así mismo es, y ha mencionado algo muy importante, consensos, de que realmente no es que hayan 18 más 1 a favor o que sean menos de 17 los que estén en contra, sino que en este caso la ministra designada pueda lograr esos consensos con todos los actores involucrados. Lamentablemente nosotros no tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente electo cuando estuvo en campaña para indicarle lo que se requería en educación, cómo estaba el desempeño del sistema educativo, lo que habíamos medido. Pero mándenselo. Tratamos de hacerlo, fue una conversación. El informe, mándenselo. Hemos publicado ese informe, Susan, y ha estado a la luz del país donde se indican cuáles son esos retos. Pero mándenselo, no importa. Mira, es como a veces, tú estás en el drive, está, mándamelo. ¿Quieres que lo vea? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te aporte? Mándamelo. O sea, creo que al final este tema de construir país requiere muchas veces quizás ese grado de humildad, ¿no? Totalmente. Lo invitamos, no sé qué, uno nunca sabe. A veces tomamos las cosas de un punto de vista y cerramos puertas. Yo creo que llegó el momento de enfilar realmente todos en una sola vía si queremos ver resultados positivos. Definitivamente, y por eso es una de lo por qué hemos estado tratando de conversar con él y ahora trataremos de hacer lo mismo con la ministra designada para ponernos a su disposición de que vean en Jóvenes Unidos por la Educación un actor que realmente ha estudiado el sistema educativo. Somos jóvenes que venimos transitando y hemos estado en las 10 provincias y 3 comarcas del país. Sabemos lo que ha pasado en educación. Y es parte de lo que queríamos transmitirle al presidente, acompañarlo. Lo hicimos con todos los candidatos. Pero es que esa debe ser la actitud de todos y no solamente de ustedes, pero como una gran lección al país y a todos los sectores. Mande la invitación directamente otra vez. Claro que sí, como lo hemos reiterado antes de las elecciones, queríamos esos acercamientos para ponernos a sus disposiciones de que vean en Jóvenes Unidos por la Educación un actor que ha estudiado el sistema educativo, ha estudiado no solamente las políticas públicas ya con grandes expertos como Adriana del Piano, 3 veces ministra de Estado en Chile, Alejandra Ratia y otra serie de actores a nivel de América Latina. Estamos a la orden, estamos a disposición de poder reunirnos y hablar sobre los grandes retos que tiene el sistema educativo y cómo desde Jóvenes Unidos por la Educación, a través de 24 para el 24, podemos construir ese sistema que todos aspiramos a través también de otros diálogos que también hemos estado analizando, como la ruta acordada por ejecutar 30 años de diálogo por una educación de calidad. También sería importante ese mensaje al gremio educativo, a los gremios educativos, a los padres de familia. O sea, nos quejamos mucho de la calidad de educación. ¿Cuándo va a ser el día que la educación pública supere la privada? Como quizás en años atrás eso era lo que pasaba cuando no existían las privadas o cuando empezaron a existir. Esa educación de un instituto nacional aquí en la ciudad de Panamá, en un Fermín Nodó, en un Instituto América, en Chiriquí, en el Francisco Morazán, en el Sucre, en el Instituto David y así sucesivamente en otras provincias. Pero necesitamos a todos esos actores. Entonces también mándale ese mensaje a los gremios, a los estudiantes y a los padres de familia y al sector privado, la sociedad civil que aporta, ¿no? Claro que sí, y yo pienso que el claro ejemplo es ese Consejo Permanente Multisectorial que ha estado midiendo y ha estado con ese plan operativo Meduca, COPEME, que han estado todos los actores involucrados y otra serie de organizaciones como nosotros que estamos a la disposición. Hay que indicarlo, no solamente debemos criticar a un ministro o una ministra por su gestión, sino que todo lo que ha estado en un ministerio involucra muchos equipos de trabajo, cómo es la ejecución, incluso irnos hasta las propias regiones, las direcciones regionales, los directores y demás. Sabemos que los desafíos son grandes para los maestros porque hay muchos que tienen dificultades, sobre todo en escuelas multigrado, donde solamente hay un maestro que tiene que hacer mucho y es el director. Entonces, al final del día, tenemos que modernizar el ministerio y hacer otra serie de cambios, pero el compromiso es de todos. Y hablamos no solamente de la comunidad educativa, sino de los también ministros que están en la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas, también metas y otra serie de actores. Oye, qué lindo sería que de esa forma en que usted le habló al gobierno, a la ministra nombrada, aquí estamos a la orden para contribuir. Qué lindo sería que las organizaciones de padres de familia se pronunciaran en esa dirección.
Qué lindo sería que todos los gremios se pronunciaran en esa misma dirección. Qué lindo sería que las organizaciones estudiantiles también se anotaran en esa misma dirección. Porque al final, insisto, en la medida en que nosotros sigamos con un ambiente enrarecido en educación, criticándonos, disparándonos en el pie, no vamos a ir a ningún lado. Entonces creo que se abre una nueva oportunidad, una esperanza de reiniciar, pero tenemos que estar todos en la misma sintonía. Si no estamos en la misma sintonía, vamos a seguir repitiendo exactamente los mismos errores. La gremiocracia, los intereses de grupo, los intereses políticos, en fin, entonces, si seguimos transitando por ahí, esa es la receta para el error y para el fracaso. Gracias por acompañarnos.